En esta cápsula vamos a discutir 5 tips que considero importantes al momento de prescribir de modo seguro la azatropina en pacientes con enfermedad inflamatoria. En el transcurso de esta presentación vamos a revisar estas 5 claves. Primero vamos a revisar algunos conceptos farmacológicos que son relevantes para la práctica clínica. Vamos a definir en el tip número 2 qué es lo que es la tiopunina metiltransferasa. En el tip número 3 vamos a revisar los esquemas y las vías de administración disponibles para la azatropina. En el tip número 4 vamos a ver cómo manejamos los potenciales efectos adversos de este fármaco. Y finalmente en el número 5 vamos a revisar un esquema propuesto de seguimiento para estos pacientes. Entonces, el tip número 1. Vamos a revisar algunos puntos farmacológicos que son muy importantes de la azatropina. Nos vamos a situar a nivel plasmático y a nivel intracelular para entender las cosas importantes de las cosas farmacológicas importantes de este fármaco. La azatropina es un fármaco que es una prodroga, es una droga inactiva, es una droga que no está activa, que debe ser activada a 6-mercaptopurina, principalmente a nivel de los glóbulos rojos. Acá en azul más profundo tenemos las drogas activas. Una es la mercaptopurina, la otra es la 6-tioguanina. Entonces la azatropina a nivel de sanguíneo, por efecto de los glóbulos rojos, es transformada en mercaptopurina, que es una molécula activa y que puede seguir, y aquí esto es muy importante, puede seguir 3 vías distintas de metabolización. 2 de estas vías llevan a metabolitos inactivos y solamente una de estas vías, que es la que está medida por la hipoxantin guanin fosforibosiltransferasa, poco importan los nombres, importa más el concepto, que es la única vía que va a llevar a un segundo metabolito activo, que es la 6-tioguanina. Entonces, y aquí hay que hacer especial hincapié, las 2 vías que llevan a metabolitos inactivos son importantes de ser contempladas en la práctica clínica. La primera es la tiopurina metiltransferasa. Hay personas que tienen una actividad reducida de esta enzima y eso puede ser determinado en el laboratorio. Y al tener un nivel reducido de esta enzima, hay un mayor riesgo de producir toxicidad, pues esta vía que va a metabolitos activos se sobrecarga hacia la vía que lleva a la producción de metabolitos activos, que van a bloquear la síntesis de purina tal cual como lo hace la mercaptopurina. Entonces, la primera clave que debemos tener presente es que esta enzima tiopurin metiltransferasa transforma la 6-mercaptopurina en metabolitos inactivos. Cuando existe una actividad deficiente de esta enzima, los pacientes están sometidos al riesgo de sobrecargar la vía que lleva al metabolismo de la 6-mercaptopurina a metabolitos activos, y esto incrementa el riesgo de toxicidad. Y por otro lado, cuando existe una alta actividad de la tiopurina metiltransferasa, existe una gran cantidad de 6-mercaptopurina que es derivada de esta vía de inactivación, y este tipo de pacientes va a requerir una dosis más alta de medicamento para tener un efecto clínico que sea relevante. La segunda vía metabólica, que es mediada por la xantina oxidasa, también, al igual que la vía mediada por la tiopurina metiltransferasa, lleva a la generación de metabolitos inactivos, y cuando esta enzima se bloquea, como ocurre con el halopurinol y el febusoxstat, que son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la gota, bloquean esto y hace un efecto similar a lo que ocurre en los pacientes que tienen una actividad deficiente de la tiopurina metiltransferasa. Se inactiva esta vía y hay una mayor sobrecarga hacia la vía que genera metabolitos activos que van a bloquear las purinas y que van a producir mayor probabilidad de efectos adversos, fundamentalmente y de modo más peligroso a nivel de médula ósea. Entonces, los metabolitos activos de la azatropina, que es la 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina, son fármacos que son estructuralmente similares a la adenina y a la guanina, que son purinas, y de esta forma actúan como antimetabolitos, uniéndose a los ácidos nucleicos y produciendo un quiebre en la proliferación celular. Como en muchos otros inmunosupresores que actúan en esta vía, este efecto es mucho más marcado en células que tienen una proliferación celular activa, como son los linfocitos activados, y de ahí en parte viene la especificidad de estos fármacos, que nos permiten utilizarlo en pacientes sin someterlos a riesgos que sean mayores que el beneficio que pueden obtener. Nuestro tip número 2 se centra en
entender bien qué es esto de la tiopurina metiltransferasa. Volvemos nuevamente a nuestro esquemita y recordemos que esta tiopurina metiltransferasa es una enzima que hace que el producto activo de la aciatropina que se produce luego de la acción de los glóbulos rojos pase a una vía de inactivación. Entonces nosotros en la clínica contamos con la factibilidad de medir la actividad de esta enzima y podemos diferenciar los pacientes en pacientes que tienen una actividad alta, media o baja. Entonces, en base al conocimiento de la actividad de la tiopurina metiltransferasa, nosotros clasificamos los pacientes en pacientes que tienen una alta actividad, pacientes que tienen una actividad media y una paciente que tiene una actividad baja. Los pacientes que tienen una actividad baja no es recomendable utilizar aciatropina por el riesgo de toxicidad hematológica fundamentalmente. Pacientes que tienen una actividad media pueden recibir hasta una dosis de 1 miligramo por kilo día. Y los pacientes que tienen una actividad alta pueden recibir hasta 2,5 miligramos por kilo diario. ¿Ya? Cuando no contábamos con la medición de esta enzima, lo que se hacía era partir con dosis, lo estándar era partir con dosis de 50 y llegábamos a dosis de hasta 2,5 miligramos por kilo, dependiendo de la respuesta clínica del paciente. Eso ha cambiado y actualmente el estándar es regirse según la actividad de la enzima tiopurina metiltransferasa. Pasamos entonces a nuestro tip número 3. Este tip va a discutir cuáles son los esquemas y cuáles son las vías de administración disponibles para prescribir la aciatropina. Este es el esquema de administración. Este fármaco es de uso exclusivamente oral y lo que hacemos es que partimos con una dosis, nuevamente igual que con todos los inmunosupresores, una vez que tenemos nuestro chequeo basal ok y el paciente puede utilizar este medicamento disminuyendo lo más posible los riesgos potenciales. El día 0, este paciente toma su primera dosis de aciatropina, 50 miligramos 24 horas, que es la presentación más baja con la que contamos. Luego de 10 días, el paciente sube la dosis a 50 miligramos cada 12 horas. Eso va a depender del peso corporal y, como dijimos, de la actividad de la tiopurina metiltransferasa. Pero para graficarlo, esto es más o menos lo que se hace. Se da aciatropina, al 10º día se aumenta la dosis de aciatropina y este mismo 10º día se toman exámenes, que son el perfil típico, el hemograma, las pruebas hepáticas, creatinina y albúmina. Si no hay inconvenientes, se continúa con esta dosis de 50 miligramos cada 12 horas y luego se va incrementando en 50 miligramos cada 24 horas, lo cual va a depender de la respuesta del paciente, si es que hay necesidad de subir las dosis, y el tope, el techo de este incremento va a ser la actividad que tenga el paciente en la tiopurina metiltransferasa. Y solicitamos exámenes a los 10 días. Nuevamente lo solicitamos más o menos a las 3 semanas y luego de eso vamos solicitando exámenes mensual o cada 2 meses dependiendo del escenario y la logística del paciente. Este fármaco se administra con estómago lleno para disminuir los potenciales efectos digestivos y se puede fraccionar, se puede dar cada 24 o cada 12 o cada 24 horas y el fraccionamiento, al igual que el combinarlo con alimentos, aumenta la tolerancia gástrica. En nuestro tip número 4 vamos a ver cómo manejamos los efectos adversos más frecuentes de este fármaco. A modo general, como todos los inmunosupresores, existe la posibilidad, ¿cierto?, de producir tanto infecciones como neoplasias oportunistas, que la hemos discutido largamente en otras cápsulas de este mismo módulo. Lo pueden revisar ustedes en nuestro canal. Tenemos la posibilidad de generar efectos adversos gastrointestinales, alteración de prueba hepática, ¿cierto?, que es más o menos frecuente, la mala tolerancia gástrica en forma de náuseas y vómito, y hay un riesgo muy bajito pero real de producir pancreatitis. A lo que le tenemos más miedo es a los efectos hematológicos. Podemos producir gran variedad de disfunciones hematológicas, desde la leucopenia, neutropenias, anemias y pancitopenia, que son dosis dependientes. Y no nos olvidemos que la aciatropina tiene un síndrome de hipersensibilidad bastante similar, o un DRESS, digamos, por aciatropina, que debemos tenerlo presente cuando medicamos a los pacientes con este fármaco. Entonces, para disminuir y manejar el riesgo hematológico, tenemos que usar la dosificación en relación a los niveles y actividad de tiopurina metiltransferasa. Debemos suspender el fármaco si los leucocitos bajan de 4000, si la hemoglobina baja de 10 o si las plaquetas bajan de 100.000. Para el manejo de los síntomas gastrointestinales,
estos están directamente relacionados con la dosis y mejoran con el tiempo. Los pacientes van experimentando, al igual que ocurre con el micofenolato, una tolerancia gástrica. Para mejorar esto se puede dar con alimentos el fármaco o se puede fraccionar en 2 dosis diarias. Hablamos y hemos hablado largamente en otras cápsulas sobre el manejo de las potenciales infecciones y las estrategias de inmunización, detección de infecciones latentes y profilaxia antibiótica en caso de uso concomitante con prednisona. No nos vamos a detener más en esto. Al igual que los otros inmunosupresores, está también la posibilidad de el desarrollo de neoplasia oportunista, especialmente de la esfera hematológica y carcinomas escamosos de la piel. En caso de neoplasias preexistentes, el paciente debe tener una evaluación por el tratante de esa neoplasia para el manejo en conjunto del posible riesgo oncológico al introducir este tipo de fármaco. Debemos recomendar y transmitir al paciente las recomendaciones sobre hábitos de vida saludable y hay que seguir las recomendaciones de tamizaje de cáncer según edad y sexo. La acetropina es un fármaco que según el balance riesgo-beneficio puede ser utilizado en embarazo y también podría ser eventualmente utilizado en lactancia, pero eso va a depender nuevamente del balance riesgo-beneficio. Y nuestro tip final y número 5 va a ser nuestro esquema de seguimiento sugerido. Como en otras cápsulas, este esquema de seguimiento se basa en lo que yo personalmente hago con mis pacientes, que va variando según las distintas fuentes, pero es básicamente lo que se recomienda a modo general hacer. Tenemos las evaluaciones basales y las evaluaciones al seguimiento. Basalmente solicitamos, no me voy a detener mucho en esto, pero las serologías para detección de infecciones latentes, serologías según el estado inmunitario respecto a las inmunizaciones del paciente para complementar en caso que sea posible o necesario el esquema de vacuna. Pedimos los niveles de tioporin metiltransferasa, que lo hemos mencionado muchas veces en esta cápsula, y solicitamos hemograma, prueba hepática, un perfil bioquímico, fundamentalmente para centrarnos en los niveles de albúmina y la creatinina. Hacemos exámenes de seguimiento a los 10 días y a los 20 días, en la medida que vamos subiendo las dosis de este fármaco, según hablamos anteriormente, y luego vamos controlando cada 4 a 8 semanas, y lo que vamos solicitando es básicamente hemogramas, hepáticas, perfil bioquímico y creatinina. Hemos revisado entonces las claves farmacológicas del uso de la azatropina. Revisamos en profundidad el concepto de la tioporina metiltransferasa y su utilidad en la clínica. Revisamos los esquemas de administración de fármaco, cómo manejamos de modo particular los efectos adversos potenciales y establecimos un esquema de seguimiento sugerido. Los invitamos entonces a suscribirse a nuestro canal. Si tienen preguntas, déjenla en la parte de comentarios. Con las preguntas que tengan, vamos a grabar más adelante un video donde responderemos todas las preguntas de esta sesión número 2.